Saludos cordiales, compañeros e ingenieros. A continuación presentaremos el análisis completo del proyecto amplificador de audio con transistores TIP 120 en configuración Darlington. Este desarrollo tuvo como objetivo principal diseñar e implementar un circuito amplificador funcional utilizando transistores TIP 120, evaluando su desempeño e implementando mediante análisis de respuesta en frecuencia, niveles de distorsión armónica y estabilidad térmica, analizando la función específica de cada componente en el proceso de amplificación y validando resultados teóricos mediante implementación práctica. El sistema implementado emplea dos transistores bipolares TIP 120 en configuración Darlington, logrando una alta ganancia de corriente. Las especificaciones técnicas clave incluyen una fuente de alimentación de 9 voltios en DC, impedancia de entrada de 47 kiloohmios, capacitores de acoplamiento de 1 microfaradio y 2.2 microfaradios, capacitores de filtrado de 100 microfaradios y 470 microfaradios, y control de volumen mediante potenciómetro de 100 kiloohmios. Todos los componentes utilizados corresponden a la tolerancia estándar del 5%. La metodología del desarrollo comprende tres fases principales. Primero, se realizó la simulación en multisim para validación teórica. Posteriormente, se procedió a la implementación física en protoboard con componentes discretos. Finalmente, se ejecutaron pruebas con señales de audio reales y mediciones instrumentales utilizando generador de funciones y osciloscopio digital. El análisis técnico de los componentes revela que la configuración Darlington presenta ganancia de corriente compuesta, alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Los capacitores electrolíticos cumplen funciones críticas de acoplamiento, AC, filtrado de ruido y estabilización de polarización. Los resultados obtenidos demuestran un rango de frecuencia efectivo de 20 Hz y 20 kHz, distorsión armónica total menor al 5% y potencia nominal, estabilidad térmica con menos del 5% en operación continua y relación señal-ruido superior a 40 decibeles. En el proyecto cumplimos satisfactoriamente con los objetivos planteados y a continuación demostraremos la viabilidad de implementar amplificadores de audio con transistores Darlington. Verificaremos la correlación entre los resultados teóricos y prácticos. Continuando con nuestra presentación, desarrollaremos lo que es el marco teórico y daremos a conocer lo que es el procedimiento experimental. Antes que nada, como introducción, pues tendríamos que decirles que este proyecto explora la construcción de un amplificador de audio utilizando los transistores TIP o TIP 120 en configuración Darlington. Lo que analizaremos serán los fundamentos detrás de cada componente y seguiremos un procedimiento experimental detallado para ensamblar y probar nuestro amplificador. Entonces, empezaríamos primeramente definiendo qué es un transistor TIP 120. Es básicamente un transistor NPN, Darlington, lo que significa que internamente tiene dos transistores conectados. Básicamente es como que si estuviéramos usando cuatro. ¿Cuál es el beneficio? Que tiene una altísima ganancia de corriente con una pequeña señal de entrada que podemos manejar para cargas mucho más grandes, ¿no? Como por ejemplo la de un altavoz en este caso. La configuración Darlington en nuestro circuito permite que la señal pase por dos etapas. En este caso, la primera etapa es la del primer transistor, que recibe y amplifica lo que es la señal de entrada desde la fuente de audio. De esta primera etapa pasa a la etapa de transferencia. ¿Qué pasa ahí? La transferencia es que la señal que viene ya amplificada se transfiere internamente al segundo transistor para una mayor ganancia y así llegar a la etapa de salida, que es nuestra tercera etapa. En esta etapa, el segundo transistor actúa como una etapa de potencia. Básicamente le da una fuerza o una segunda fuerza necesaria para moverla al parlante, produciendo obviamente un sonido fuerte y claro, ¿no? También de acorde a
el tipo de altavoz que utilizamos. También esta configuración nos permite una amplificación de corriente extremadamente eficiente. Y bueno, para seguir también tendríamos que exponer que para lograr un desempeño bastante bueno, no basta solamente con los transistores, sino que también usamos capacitores en varias partes. ¿Para qué se usan los capacitores? Para el filtrado y el acoplamiento. Primeramente, el filtrado de señal. Los capacitores electrolíticos realizan funciones de acoplamiento y desacoplamiento. Básicamente, esto nos permite que el paso de señales AC sea mejor mientras se bloquean las DC. También nos sirven para la atenuación de ruido. Estos reducen el ruido de la alimentación, lo cual mejora la calidad al momento de la salida, ¿no? Y la reproducción del mismo audio. Em, la separación entre etapas, esto evita que las tensiones de sed interfieran entre las diferentes etapas del amplificador. Básicamente es que bloquea componentes de corriente continua que podrían distorsionar la señal de audio, ¿no? Y podrían no dar el rendimiento óptimo y un resultado óptimo también. Y bueno, estabilización que básicamente contribuye a la estabilidad del circuito, ¿no? Evitando cualquier tipo de oscilaciones, cualquier tipo de incongruencias en lo que es las señales de salida. También, en cuanto a la polarización, usamos resistencias para asegurarnos de que los transistores operen en su zona activa, ¿no? Donde funcionan como amplificadores y no como un simple interruptor, como podrían ser. Y un detalle importante en nuestro diseño es la realimentación. Al enviar una pequeña parte de la salida nuevamente para la entrada, pues logramos una mayor estabilidad y eso nos ayuda también en la distorsión. Se reduce la distorsión y eso hace que el sonido sea un poco más claro, ¿no? La alimentación también se conoce como el feedback, ¿no? Que básicamente es eso, esa distorsión que se siente al final de una señal de salida. Y también, además, incorporamos lo que es una entrada y salida jack. Perdón, una entrada jack y una salida al altavoz. El jack es un jack de 3.5 milímetros. El jack de 3.5 es el mismo que se usa para los audífonos normales, ¿no? Los que normalmente usan los celulares. ¿Esto para qué? Para poder conectar directamente en nuestro celular, digamos, o computadora o nuestra fuente de audio. Y como salida usamos un altavoz pequeño, un altavoz de 10 watts que convierte la señal amplificada a un sonido audible. Ahora, ¿qué logramos con todo esto? Básicamente lo que logramos es diseñar un amplificador compacto, un amplificador funcional y también es didáctico, ¿no? Esto pues es perfecto, el prototipo es perfecto para entender cómo pequeños componentes electrónicos trabajan juntos para poder crear algo que nosotros usamos todo el día y a veces ni siquiera nos damos cuenta o solo lo veamos porque ya es parte de nosotros. Em, que en este caso sería un sonido amplificado. Y bueno, todo esto con una alimentación sencilla también, ¿no? Una alimentación de 9 voltios y utilizando componentes básicos que son de bajo costo. Y bueno, esto en general nos permite construir un circuito funcional, pero no solo eso, sino también entender a fondo lo que es el papel de cada uno, ¿no? Cada componente electrónico y apreciar el diseño, ¿no? De la electrónica analógica en aplicaciones reales y del día a día. Esta presentación aborda el análisis y funcionamiento de un circuito amplificador, mostrando sus simulaciones en DC y AC, así como la función de cada componente. Se explican las ecuaciones para determinar el punto de operación y la ganancia de voltaje, además del comportamiento del potenciómetro en la señal de entrada. También se describen los componentes claves y su función dentro del circuito, acompañados de señales de entrada y salida para diferentes frecuencias y ajustes. Este es el modelo del amplificador que hicimos.
es casi igual. Lo que cambiamos fue que la entrada de audio lo sustituimos por una fuente de voltaje AC y la salida por la resistencia nominal del parlante. En el equivalente de C, lo que hicimos fue que los capacitores se comportan como un circuito abierto. Para encontrar el punto de operación, eh, es bastante fácil, solo tenemos que crear las mallas de base emisor de cada transistor para obtener las corrientes de base y así obtener las corrientes de colector. Para el voltaje BCE de cada transistor, solo hay que tirar la malla colector emisor de cada transistor y así encontramos fácilmente el punto de operación de cada uno de los transistores. Para el equivalente a C, usamos el modelo RE. En este modelo lo que hay que tener en cuenta es que el potenciómetro regula cuánta señal AC entra al circuito. Cuando está en cero, pues no entra ninguna señal AC, entonces es como si estuviera apagado. Y cuando está, a medida que vamos aumentando el valor del potenciómetro, va entrando más señal AC, permitiendo que el circuito amplifique más señal. Al finalizar con el análisis AC, tenemos que la ganancia de voltaje puede variar desde 0 hasta 374 y esos valores dependen del valor al que le ajustemos el potenciómetro. El potenciómetro, como dijimos, sirve para determinar cuánta señal AC va a entrar al circuito. Esto nos sirve para encontrar un equilibrio entre cuánta señal podemos permitir que entre al circuito antes de que éste se sature y la señal de salida salga distorsionada. Les voy a explicar lo que hace cada una de partes del circuito. La fuente AC, como dijimos, simula la señal de audio y este podemos variar su amplitud y su frecuencia. Las resistencias R6 y R7 eh, solo sirven para acoplar la entrada de audio al circuito. El capacitor C1 actúa como acoplamiento AC y filtro altas para bloquear cualquier tipo de señal DC que se pueda filtrar. El potenciómetro R4 controla el volumen y ajusta la señal AC que llega a la base del transistor Q1. El capacitor C2 acopla la señal AC a la base de Q1, bloqueando la componente DC. La resistencia R1 sirve para determinar el punto de operación del transistor Q1. El capacitor C3 sirve como un bypass AC para evitar reducción de ganancias por degeneración del emisor. La resistencia R2 estabiliza y limita la corriente en el emisor de Q2, mejorando la linealidad. La resistencia R3 limita la corriente del colector Q1 y afecta la base de Q2. El transistor Q1 y Q2 pues son los que amplifican la señal. El parlante, que lo representamos como una resistencia, convierte la señal eléctrica en sonido. El LED y la resistencia R5 eh, son como partes opcionales de este circuito. El LED solo sirve para indicar si el circuito está encendido y R5 para limitar la corriente que pasa por el LED y que no se dañe. El capacitor C4 sirve como un filtro pasa abajo que atenúa frecuencias altas en la salida.
y la fuente de voltaje DC alimenta el circuito y polariza los transistores y enciende LED. Aquí vemos el efecto que tiene el potenciómetro en la señal de salida. Cuando está cerrado, cuando R4 es igual a 0% de su valor, pues no entra ninguna señal AC, por lo que la señal de salida es completamente DC. Y la señal de entrada y salida, a medida que va eh, aumentando el valor del potenciómetro, y la señal se empieza a amplificar más. Pero llega un punto que al R4, al superar ese cierto límite, la ganancia empieza a distorsionarse debido a que el transistor se satura y empieza a operar una región no lineal. Ah, aquí podemos ver en la imagen de la izquierda cómo la señal no está distorsionada debido a que el potenciómetro no está a un valor tan alto, mientras que la señal de la derecha sí que está distorsionada. También es importante decir que eh, a mayores frecuencias el potenciómetro necesita un valor menor para que la señal de salida empiece a saturarse. Si comparamos la simulación que hicimos con el análisis RE que hicimos, eh, los resultados no concuerdan. Esto es porque el modelo RE es muy limitado y tal vez no es el más apropiado para un transistor Darlington TIP 120. Esto debido a que el transistor opera en regiones no lineales como la región de corte y saturación. El modelo RE tiene ciertas limitaciones que lo hace que no sea tan apropiado para algunos circuitos, porque es un modelo lineal simplificado. Esto quiere decir que es un modelo que busca, busca facilitar los cálculos de ganancia y impedancias para señales pequeñas, pero tiene ciertas limitaciones debido a esto, ya que no funciona para regiones de saturación y de corte. Tampoco toma en cuenta el efecto de la frecuencia por capacitancias internas y reactancias. También las señales tienen distorsión y recorte, que esto el modelo RE no lo puede tomar en cuenta de ninguna forma. Podemos hacer un análisis funcional del circuito amplificador. En la entrada tenemos la señal de audio AC, que es atenuada mediante el potenciómetro que controla el volumen. El capacitor C2 acopla la señal a la base del primer transistor. La etapa de amplificador Q1 amplifica la señal con la polarización establecida por R1 y el bypass de C3 para mejorar ganancias. Q2 forma la etapa de salida con retroalimentación negativa para mejorar linealidad y estabilidad. Un gusto compañeros, compañeras, ingeniero Fortín. Como grupo realizamos el siguiente proyecto, un amplificador de audio con transistores TIP 120. La idea y finalidad de este proyecto es afianzar todos los conocimientos aprendidos durante todo el periodo de este año 2025. Como objetivo principal tenemos el diseño del mismo, el análisis y la evaluación. Como materiales a utilizar tenemos un potenciómetro, capacitores, transistores, un LED, resistencias, un altavoz y una fuente de 9 voltios en DC. A continuación vamos a tener todo el desarrollo del mismo, en donde vamos a indagar y explicar de manera mucho más detallada cuál es el funcionamiento, cómo se armó y cómo vamos a ejecutar cada una de las ideas planteadas por todo el equipo. Bueno, mi nombre es Edsel André Flores, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito de los componentes que se utilizaron.
Para empezar utilizamos dos transistores TIP 120. La característica de estos transistores es que son dos transistores Darlington conectados en Darlington. El primer transistor se encarga de amplificar la señal que viene desde el teléfono. Esa señal amplificada sale hacia el segundo transistor, que también se encarga de amplificarla aún más, y él entrega la señal al parlante. Entonces ya el parlante recibe la señal amplificada desde el teléfono. La función de los capacitores en este caso es, como sabemos, acoplar y desacoplar cuando se utilice la señal DC. También sirve para filtrar y limpiar la señal que va a llegar hacia el parlante. El potenciómetro es, como sabemos, una resistencia ajustable, y lo que se encarga de esto es de controlar la cantidad de señal que vamos a permitir que llegue hasta el parlante. Los jumper pues solo nos sirven de unión, y las resistencias ya sabemos cuál es su función. Soy Bernardo y yo les voy a explicar sobre lo que es el armado y cómo conectamos nuestro circuito para amplificar para nuestro amplificador de audio. Primero, si notamos, tenemos esta conexión que es para un jack que conectamos con el teléfono, que es donde va a entrar básicamente nuestra entrada de audio, que es como que tuviéramos, si nosotros miramos de papel, es como que fuera una fuente de corriente AC. Entonces notamos que tenemos tres cables que van conectados al circuito, porque este es un jack, entonces es un jack de audífono, por lo cual estos cables azul y rojo son cada uno del lado derecho e izquierdo de los audífonos, mientras que el del medio, que es un cable color como que para cobre, es para el tierra, es la línea neutra. Y si notamos, bueno, aquí tenemos nuestra fuente, que es una batería de 9 voltios. Si notamos, cuando conectamos nuestra entrada al circuito, el cable amarillo, que es el de tierra, va conectado al menos en la proto, y los demás cables van conectados a diferentes nodos. Ahora, ¿qué significan estos nodos? En primera, nosotros pusimos resistencias de 22 ohmios para la entrada, que esto nos va a hacer como si fuera las resistencias de la fuente, como lo hemos visto en clase. Y sabemos que nuestras ganancias van a depender también de estas resistencias. Pero como en este caso son de un bajo valor, podríamos también omitirlas a la hora de calcular los valores de los equivalentes y para encontrar la ganancia. Entonces notamos que estas resistencias prácticamente como que estuvieran en paralelo, cada una conectada a cada entrada del lado derecho o izquierdo de nuestro jack. Y estas resistencias se conectan a un nodo, el cual está conectado a este capacitor, que es de 1 microfaradio. Y este capacitor de 1 microfaradio, como ya lo hemos visto anteriormente en la explicación de nuestro circuito, va conectado al potenciómetro, el cual es este que ya explicamos anteriormente, que este básicamente es para permitir que entre mayor o menor señal, porque vamos a variar una resistencia ajustable, que es esta básicamente. Entonces, del capacitor de 1 microfaradio va a una entrada del potenciómetro. La entrada del medio del potenciómetro va a otro capacitor de 2.2 microfaradios, que es este cable negro que está aquí, que es la entrada del medio del potenciómetro, que con este vamos a regular el voltaje o la señal de ingreso, que está conectado a este capacitor de 2.2 microfaradios. Luego, la otra patita que nos queda del potenciómetro la ubicamos en tierra, que es este cable de color café. Luego del capacitor de 2.2 microfaradios ya nos conectamos al primer transistor. El transistor, que es un TIP 120 como hemos visto antes, notamos que si lo vemos desde enfrente, que aquí están las letras del transistor, de este lado, el lado derecho del transistor, en la primera patita, desde mi lado derecho, va a ser el colector, la base, después el cablecito negro va a ser el colector y el cablecito blanco va a ser el emisor. Entonces, el capacitor de 2.2 microfaradios que viene de potenciómetro va a ir conectado a la base del amplificador TIP 120. Y después notamos que un cable, que es el cable negro, que es el colector, va conectado a este otro transistor, que se lo vamos a explicar a dónde va conectado después. Y el cable blanco, que es el emisor de este transistor, va conectado a tierra porque está en el menos de este lado de la proto.
Entonces, ahora, si nos fijamos ahora por detrás del transistor, tip 120, notamos que ahora a mi izquierda está la base, a la izquierda está la base, y de esta sale una resistencia que va conectada a otro nodo, y de este nodo va conectada a un capacitor que está conectado a tierra. Esto lo podemos ver aquí básicamente, que básicamente la base está conectada a una resistencia y después a un capacitor que está a tierra. Y si nos fijamos en este cable rojo que tengo aquí, este cable rojo aquí en medio, va conectado va conectado al otro transistor. Esto nos quiere decir que va a haber una retroalimentación en nuestro circuito, que es como lo tenemos aquí. Este cable rojo de aquí va conectado, o sea, básicamente de la base del otro, que como habíamos dicho antes, hay una retroalimentación a través de una resistencia y este capacitor, que es de 100 microfaradios, hay una retroalimentación al emisor del otro colector, porque ahora este otro transistor, si lo vemos de frente, ahora como lo tengo yo, la parte para mi derecha, la patita de la derecha es la base, la de en medio del colector, y la de la izquierda es el emisor. Entonces, este es un circuito el cual consta de dos transistores y está retroalimentado en el emisor del segundo, que viene de la alimentación de la base del primero. Entonces, lo que le había dicho antes, la patita negra, el cable negro que venía antes del primer transistor, venía del colector, y este se conecta a la base del transistor 2. En la patita del emisor 1 va conectado a tierra, y aquí, si notamos, a darle vuelta aquí, ya estamos viendo por detrás en nuestro circuito, este transistor, el segundo transistor. Si lo vemos por detrás, habíamos dicho, entonces ahora mi patita de izquierda, la que está a mi izquierda, sería la base, la de aquí. Esta de aquí sería la base, la de en medio del colector, y la de la derecha el emisor. Entonces la del emisor tiene una resistencia que es de 22 ohmios, que va conectada a tierra. Y la patita de la base tiene una resistencia que es de 4.7 kilo ohmios, que va conectada a nuestra fuente. Ahora, aquí les voy a explicar qué es lo que hicimos. En nuestra proto, nosotros no tenemos un más menos, y aquí tenemos un menos más. Entonces lo que hicimos fue conectarlos para que así fuera la misma tierra y fuera la misma entrada. Porque si no, tendríamos que hacerlo para cada uno y sería un poco más complicado. Entonces, como ya expliqué, aquí está la entrada. Ahora, ¿cuál es nuestra salida? Si nosotros nos ubicamos en el circuito que explicamos anteriormente, la salida tiene que estar en el colector del transistor 2. Entonces, ahora la salida tenemos que ubicarla en el más menos. Entonces, el más, que sería la de la fuente, tenemos que ubicar una patita que esa va a ir directamente a la bocina que tenemos aquí. Y la otra tiene que ir directamente conectada al colector del transistor, que es la patita de en medio de este transistor 2. ¿Por qué va directamente colocada al colector? Porque en nuestro diagrama o en nuestro circuito no colocamos alguna resistencia que esté antes del colector, antes de la bocina. Entonces no tenemos por qué poner una. Entonces notamos que nuestra salida estaría directamente en el colector del transistor, por lo cual si nosotros nos ubicamos como lo que hemos visto en clase, por así decirlo, esta bocina tiene una resistencia de 8 ohmios. Entonces la resistencia del colector 2 sería de 8 ohmios. Entonces nuestra salida estaría en esa resistencia de 8 ohmios, que eso lo pudimos ver en el análisis del circuito en AC. Nuestra salida está en la resistencia de 8 ohmios, y eso nos da a entender en primera que, por ejemplo, nuestra salida, que es nuestra ganancia de voltaje, no va a tender a 1 porque no es un emisor común. Entonces estamos hablando, la salida no está en el emisor, está en el colector. Entonces nuestra ganancia va a depender de otros factores, como por ejemplo las resistencias y todo eso. Aparte de que también tenemos un potenciómetro. El potenciómetro nos va a variar mucho a la hora de calcular la ganancia, porque depende de dónde tengamos ubicado nuestro potenciómetro. Si es en el 0%, en el 10, en el 20, eso nos va a variar mucho.
Pero entonces esto sería lo que es la explicación del circuito, de que ya lo tenemos aquí montado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectar el circuito para enseñar el prototipo y conectar la batería para ver cómo funciona, porque aquí se me olvidó mencionarles que aquí en nuestra parte de esta aquí hicimos lo que es un filtro, que es un LED conectada con una resistencia que es de 1K ohmios, y en paralelo con este capacitor que está aquí, que es de 470 microfaradios. Esto lo único que nos va a funcionar es para lo siguiente: es un filtro que solo nos va a servir para ver si nuestra fuente en DC está funcionando bien. Entonces lo voy a conectar la fuente DC ahorita para ver si nos enciende el LED. Si no nos encendiera el LED, tendríamos que revisar o nuestra fuente o ver que el LED está conectado bien en su polaridad. Entonces, si notamos ahorita, al conectar nuestra fuente, el diodo se enciende, entonces ya está conectado el circuito en DC. Solo nos faltaría conectar el circuito en AC para ver cuál es la salida, conectándola con estos cables a nuestra bocina. Y esto lo vamos a hacer a continuación. Entonces aquí ya conectamos nuestro circuito. Como le había dicho, la batería ya no está funcionando porque ya está conectado con el LED, ya no está funcionando eso. Entonces aquí lo único que hice fue conexión de la salida de la bocina. Como hemos dicho antes, obviamente nosotros no lo soldamos porque esto es un prototipo, pero si nosotros quisiéramos hacer un proyecto completo, tendríamos que hacerlo en baquelita y soldar todo para que quede un poco de manera más aislada a la hora de hacer nuestro circuito. Pero ahorita vamos a hacer una prueba con una canción para ver cómo funciona, y vamos a mover el potenciómetro para ver lo de la salida, cómo funciona, cómo va bajando el volumen. Aquí notamos cómo cuando a medida que iba avanzando la canción, yo le iba moviendo el potenciómetro y iba disminuyendo el volumen. Entonces ahorita lo que quería hacer una prueba poniéndole algo aquí, poniéndole un objeto aquí para ver cómo este rebota con otra canción, porque como sabemos esta bocina no está hecho para soportar bajos. Voy a usar este coso para que miremos esto de cómo rebota, y eso básicamente primero estamos demostrando que sí estamos amplificando y que no está funcionando el circuito porque la bocina está funcionando. Entonces, con esta canción. Notamos como ahorita sí se escucha de manera un poco más clara, y notamos también cómo estaba rebotando en esta parte de la canción. Y también estábamos viendo cómo nos estaba funcionando con la otra canción. Entonces, ahorita demostramos que nuestro circuito funciona porque estamos amplificando corriente y estamos amplificando también, nuestra bocina está funcionando. Y eso sería lo que fue el armado y cómo mostramos y cómo demostramos que sí funciona nuestro circuito. Mucho gusto, mi nombre es Oscar Pavón y lo que vamos a hablar acerca ahorita es lo que son las áreas de mejora que pudimos identificar en el circuito. Como sabemos, el circuito, al igual que la mayoría de dispositivos, cuando hay una mayor frecuencia también hay una mayor ganancia o distorsión en la señal de salida.
y algunos puntos que pudimos nosotros ubicar o poder desarrollar para mejorarlo es primeramente la implementación de una placa de circuito impresa o un PCB. Si nos fijamos, lo que usamos fue un protoboard. Obviamente el protoboard nos da la posibilidad de una instalación mucho más fácil cuando se trata de hacer un prototipo. Sin embargo, el PCB lo que nos puede dar es una mayor ventaja al momento de no perder lo que son las señales, al momento de la señal de salida, nos da un sonido mucho más claro para mandarlo a lo que es el altavoz. También el altavoz es uno de los puntos para mejora. Nosotros usamos un altavoz de 10 watts. Sin embargo, si nosotros podemos tener un altavoz más profesional o de mayor calidad, eso nos permite poder usar o explotar lo que es todo el potencial de amplificación que tiene nuestro circuito. También el hecho de poder instalar una protección de salida, como ser un inductor o una resistencia también, podría ayudarnos a proteger el circuito de cualquier sobrecarga o, bueno, como ven aquí, cualquier problema que tenga al momento de la salida y la señal también de audio. Otro punto es la mejora del filtrado. Esto podríamos hacerlo con un regulador de voltaje o también una fuente diseñada con filtro, ¿no? Y esto también pues, nos ayudaría en lo que es la señal y la potencia que damos en el final. Mi nombre es Andrés Bautista y yo les voy a hablar un poco del análisis que hicimos sobre este circuito y las conclusiones que tenemos. Este circuito tiene una alta ganancia debido a las conexiones de los transistores TIP 120, porque es un Darlington, como era de esperarse. En Multisim lo que hicimos fue simular el circuito para intentar entender mejor cómo se comporta. También hicimos el equivalente RE que vimos en clase para el circuito, pero este se aleja bastante de lo esperado, ya que el modelo RE solo funciona en la región activa y, como dijimos, en este circuito en las frecuencias altas se suele saturar. Está en la región de corte también cuando el potenciómetro está en 0 ohmios. Las conclusiones en cuanto al modelo y el diseño básicamente son que logramos llegar a a nuestro objetivo, que es amplificar señales. En este caso amplificamos una señal de audio, pero aún así podemos mejorar. Notamos cómo hay muchas discrepancias entre el modelo RE y la simulación, pero eso básicamente es porque nosotros consideramos linealidades. Entonces nosotros tenemos que no considerar linealidades reales para llegar a a una consistencia. Y aparte, como ya les había mencionado antes, una conclusión muy importante es que si nosotros buscamos hacer un prototipo, lo que es hacerlo en protoboard, nos hace más fácil el hacer el prototipo, pero el prototipo nos tendría que quedar como un circuito de prueba. Ahora, ¿cuál tendría que ser nuestro circuito real si nosotros quisiéramos ya buscar algo más técnico? Tendría que ser en una baquelita o en un Arduino, por ejemplo, para que así nos quede un circuito completamente limpio, por así decirlo, que no tenga muchas cosas sueltas, que la resistencia no esté mucho al aire, sino que ya van a estar soldadas y van a estar trabajando muchísimo que mejor. Entonces, como concluimos nosotros que nuestro prototipo fue bastante bueno porque logramos lo que nosotros buscábamos. Y también concluimos que las herramientas de simulación nos ayudaron mucho, ya que estas nos ayudaron mucho a lo que es el cálculo de lo que es nuestro circuito, porque gracias a esta logramos hacer cálculos de resistencias y de corrientes y de así también encontrar en qué partes en la que más se distorsiona. Y
también logramos llegar a una conclusión de que es el impacto de pequeñas modificaciones. Eh, si optimizamos la polarización y la realimentación, vamos a mejorar la eficacia y la fidelidad de nuestro amplificador. Entonces, notamos como siempre podemos ir mejorando nuestro proyecto, pero como en este caso nosotros tenemos que hacer el prototipo, notamos cómo es muy importante lo que hicimos y cómo llegamos a nuestras conclusiones, porque al final lo que nos quedó fue nuestro circuito ya hecho y nos funcionó de la mejor manera y nos dio la respuesta que nosotros esperábamos. Entonces, espero que haya sido de su placer ver este video y le enviaremos nuestro informe para que le quede más claro todo. Espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias por el video.